A veces tendemos a confundir algunas cosas que a priori parecen similares. O sea, si te hablo de esfuerzo y si te hablo de intensidad, a veces cuando estamos enfocados en un entrenamiento para ganar músculo, para ganar fuerza, pues seguramente parezcan cosas muy similares y de hecho la gran mayoría las confunde. A veces cuando voy a echar un vistazo a un programa de entrenamiento o cuando digo a una persona, cuando le pregunto si entrena de forma intensa, pues confunde esa intensidad y puede que esto a la larga se traduzca en no progresar, no conseguir esos resultados, incluso teniendo un buen programa de entrenamiento. Podemos llevar a cabo un buen plan, pero si confundimos cosas tan básicas como esta, pues lo más probable es que no consigamos apenas progreso. Entonces, hoy, en este episodio de Cuaderno de Entrenamiento, quería hablarte acerca de lo que significa para mí la diferencia entre intensidad versus esfuerzo, dos cosas que parecen muy similares pero que no lo son. Así que, bueno, ya sabes que como siempre, soy Iván Llamazares, me encuentras en ivllamazares.com y estás en el podcast en el que te cuento la mejor forma de plantear y organizar un entrenamiento con el objetivo de desarrollar fuerza e hipertrofia. Lo dicho, ¿qué es intensidad y qué es esfuerzo? Bueno, a ver, si hablamos de entrenamiento de fuerza, siempre decimos que debe ser intenso. Me lo habréis escuchado 400 millones de veces decirlo. El entrenamiento de fuerza tiene que ser intenso. Vale, sí, tiene que ser intenso, pero ¿qué significa esa intensidad? Que tengo que salir arrastrándome del gimnasio, que tengo que estar 3 semanas con agujetas, que tengo que terminar muy cansado, que tengo que sudar. ¿Qué significa intenso cuando hablamos de entrenamiento de fuerza? Bueno, pues para mí la intensidad está muy relacionada con el peso. O sea, si por ejemplo nos planteáramos la duda de cómo podemos cuantificar la intensidad, bueno, pues para mí una variable clave es la carga que levantamos con respecto a nuestro 1RM. 1RM significa la repetición máxima que podemos hacer, por ejemplo, en sentadilla, en peso muerto, en cualquier ejercicio, me da igual. Si para un ejercicio somos capaces de mover 100 kilos a una sola repetición, pues significa que ese es nuestro 1RM. Y si, por ejemplo, tenemos un esquema planteado y estamos moviendo un peso relativamente alto, por ejemplo, el 80% de nuestro 1RM, que serían 80 kilos, pues significa que la intensidad es alta. Esa sería una forma de cuantificar la intensidad. Si, por ejemplo, levantáramos un peso en torno al 30%, 30 kilos, pues significa que la intensidad entonces sería más baja. Aquí también surge a veces la típica pregunta de, entonces, Iván, levantar cargas más ligeras cercanas al fallo no significa que sea intenso también, porque estoy llegando cerca del fallo. Bueno, es otra manera de entender la intensidad. Aquí para mí la clave es que la diferencia se encuentra en que si levantamos una carga liviana cerca del fallo muscular, estamos llevando la serie a un grado de esfuerzo alto. Estamos, por ejemplo, dejando una repetición en recámara, 2 repeticiones en recámara, pero no significa que sea una serie intensa, y mucho menos si, por ejemplo, cogemos una carga liviana y la llevamos lejos del fallo. Nos dejamos 5 repeticiones en recámara o 6 repeticiones. Entonces, es una serie que posiblemente a nivel de hipertrofia sea nula, no consigamos apenas nada, y por lo tanto no sería ni intensa ni sería alta en grado de esfuerzo percibido. Entonces siempre tenemos que jugar con estas dos variables. Tenemos que jugar no solamente con la intensidad, sino también con el esfuerzo que percibimos. Por supuesto, una serie cercana al fallo, con un grado de esfuerzo alto, da igual que hablemos de escalas RPE o RIR. Yo, por ejemplo, suelo utilizar el RIR, pero también el RPE es una escala que está bien y las tenéis en el perfil de Instagram, donde cada semana voy contándoos más cosas acerca de entrenamiento para ganar músculo, perder grasa y, en definitiva, optimizar todo esto. Pero, como digo, da igual que utilicéis una escala u otra. Al final lo que miden básicamente es eso, el grado de esfuerzo que estamos realizando en algo en concreto, en una serie de sentadillas, en una serie de press de banca, lo que sea. Para mí la clave de todo esto, como digo, es conjugar ambas cosas. Conjugar no solamente la intensidad, movernos con unos pesos relativamente altos, sino también el tema del esfuerzo percibido, o sea, dejarnos pocas repeticiones en recámara. Si jugamos con estas dos cosas a nuestro favor, evidentemente la hipertrofia o el progreso van a ser buenos. Pero si, por ejemplo, levantamos una carga más o menos moderada, que suele ser lo que yo mayormente veo por ahí, y luego hacemos un grado de esfuerzo relativamente pobre, pues tampoco es que consigamos absolutamente nada. Un ejemplo que podemos aplicar a esto, así bastante práctico, es empezar el entrenamiento con un ejercicio básico a bajas repeticiones. Podemos hablar entre 4, 6, 8 repeticiones y a partir de ahí añadir más ejercicios analíticos en los cuales reduzcamos un poco la intensidad en cuanto al peso que estamos moviendo. Podemos levantar en torno
al 70% de nuestro 1RM, ir a más altas repeticiones y aplicar un grado de esfuerzo alto, que significaría dejar entre 1 y 3 repeticiones en recámara. Con todo esto tenemos un esquema bastante bueno porque tenemos la intensidad al principio del entrenamiento y también tenemos un grado de esfuerzo alto en el resto de series. Por supuesto, no he dicho nada acerca de los ejercicios analíticos que podemos incluir más hacia el final, pero también podríamos aplicar la regla de la intensidad moviendo grandes cargas, aunque aquí quizás yo tampoco soy muy partidario de eso, sino que quizás es más interesante el hecho de mover menos peso, irnos en torno a las 12, 14, 16 repeticiones y aplicar, eso sí, un grado de esfuerzo alto. Entonces, dependiendo de cada grupo muscular, podemos jugar con una variable más o con otra. Pero bueno, para mí esta diferencia es básica. Por supuesto, aquí podemos debatir mucho porque si hablara con otra persona quizás dijera algo totalmente diferente, pero para tener los dos conceptos más o menos claros, considero que la intensidad podríamos entenderla como eso, como el peso que levantamos con respecto a nuestro 1RM, y el esfuerzo, que a veces decimos el esfuerzo, la intensidad, que es uno, que es otro. Bueno, pues el esfuerzo para mí es lo cerca o lejos que quedamos con respecto al fallo muscular. Si quedamos muy cerquita del fallo y llegamos al fallo, pues es un esfuerzo alto que estamos haciendo. Si nos quedamos lejos del fallo, pues es un esfuerzo bajo. Y la intensidad, si levantamos mucho peso y podemos hacer pocas repeticiones, es una serie intensa. Si levantamos muy poquito peso, pues es una serie menos intensa. Es una diferenciación muy básica y que de esta manera todos lo podemos entender y aplicar al entrenamiento. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que, como siempre, te haya resultado interesante o de ayuda. Coméntame lo que quieras tú acerca también de esto en Instagram o en Twitter, en @ivyamazares. Y para cualquier consulta, para cualquier cosa, ya sabes que me encuentras en mi web, ivyamazares.com. Nos escuchamos en el siguiente. Chao.